Canal 13. Bien nuestro. Una vivienda en la villa de Merlo y a escasas cuadras del casco céntrico es hoy un museo y guarda entre sus paredes la huella que Antonio Esteban Agüero dejó impregnada. Ahí vivió el poeta toda su vida, desde los 2 años de edad. ¿Cuál era su parentesco con Yo Agüero? soy sobrino del poeta. Y viví varios años en la casa acá con mi abuela y con el poeta Antonio Esteban Agüero. En esta casa de acá usted vivió. ¿Y qué recuerdos tiene de esta casa? Bueno, fundamentalmente el recuerdo que tengo era que todas las tardes salían a la puerta a tomar mate, a mirar el atardecer. Había unas moreras en esa época muy grandes. Y no había luz eléctrica, no había asfalto, no había agua potable y era un silencio muy, muy grande. Y al no haber luces, el cielo se contemplaba de una manera increíble. Y a la noche venían todos los amigos del poeta a tomar café y coñac en lo que es la biblioteca, donde se daban las tertulias, a veces hacían música, Agüero tocaba la quena, cuando estaba Caserita Barbosa, su esposa, sabía a veces agasajarlos tocando a tárregas, pero no era habitual que en esa reunión hubiera alguna mujer, eran todos los hombres, sí. Agüero se graduó de maestro normal nacional en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles de la ciudad de San Luis. Desempeñó importantes cargos públicos en la provincia. Fue director de Cultura, ministro de Previsión Social y Educación. También fue ministro de Gobierno, entre otros cargos importantes. ¿Qué significa este museo para Merlo, pero también para San Luis? Y puesta en valor y este homenaje, digamos, a Agüero, pues, significa primero un reconocimiento que nunca tuvo en vida. Hace justicia a este lugar en poner el mensaje de Agüero, que es tan actual y tan puntano, tan nuestro. Y la gente acá de Merlo lo ha recibido muy bien, lo ha acogido, pero como hubo muchas dudas con respecto a qué íbamos a hacer, porque es un tema delicado, Agüero, toca la sensibilidad de todos, así que nos hemos ganado todos los merlinos. Y después todos los visitantes que vienen se encuentran con la obra de Agüero, que es realmente fantástica. Nosotros no hemos hecho más que poner en palabras del mismo poeta su mensaje. A ver, antes estaban los muebles, la gente venía y miraba los muebles nomás, que no era mucho lo que había del poeta. Pero bueno, la casa llegó un momento que necesitaba un arreglo, por lo menos. ¿Por qué es importante para usted, sobre todo que es un descendiente, ¿no?, de los Agüeros, este museo? No es una cuestión cultural, social, sino más familiar, más como de legado de familia. Bueno, el tema es que me educaron de manera conservadora, es decir, mucho respeto por los antepasados y de haber participado de la historia oral, de cosas que me cuenten de un bisabuelo. Habitualmente en una casa no se habla ya del abuelo, en esta casa se hablaban de los bisabuelos y un poco más atrás, y se conservaban hasta anécdotas. Entonces yo tengo un gran cariño a este lugar, me siento muy orgulloso. El tema es que uno tiene que pelear en uno mismo de no cabalgar sobre las glorias de los demás, sino hacer su vida propia
pero no olvidar la historia y sentirse orgulloso por esa historia. Pero eso no le justifica la existencia a uno. Uno debe hacer la parte que le toca. Conociendo la obra de Agüero, pudimos poner algunos puntos, como por ejemplo el manejo de la luz y la sombra, que está tan presente en toda la obra del poeta, materializarla arquitectónicamente. Por ejemplo, ahora estamos en un auditorio que generalmente no tiene acceso de luz natural. Nosotros en este auditorio incluimos la luz natural, que es un eje central en la obra de Agüero. Vimos en el recorrido que distintos lugares, bueno, están conservados, ¿no?, como fueron históricamente, pero también tienen como una fusión con elementos actuales. Sí, lo que se trató de hacer en general fue una operación de contraste para poner aún más, enfatizar más la obra. Se puso en contraste, esto es muy moderno, con la casa que se conserva y que es colonial. Se le agregaron algunos elementos que no tenía originalmente, pero que sí eran de casa de época. Por ejemplo, todo este piso nuevo que hicimos con artesanos, que eran los pisos de la época, que Agüero, si hubiese tenido la posibilidad, lo pondría, como dicen en su familia. En el momento de tomar decisiones de cómo mostrar y cómo hacia el público el mensaje, utilizamos sistemas tecnológicos que le acercan a los niños, acercan a los grandes, a todo el mundo, de muy fácil manera el mensaje agüeriano. Y nuestra voz ha descargado fuego. Vivir en poesía. Y Agüero, si hoy ve esto, cómo ha sido puesto en valor de esta forma. Bueno, como Agüero era vanidoso y un poco egocéntrico y para nada humilde, dirían es lo que me merezco. Porque Agüero decía que esta casa iba a ser un centro importante, no sabía qué. Era el deseo de Agüero. En realidad, el Alberto ha cumplido con el deseo de Agüero. ¿Qué relaciones hay entre el Museo de la Poesía y este museo, esta casa del poeta? San Luis tiene una gran cantidad de próceres, no solamente militares, sino a nivel literario. La FINUR, del cual Agüero fue siempre un admirador, es un poeta, filósofo, profesor y una cantidad de virtudes cívicas, porque la FINUR a los 16 años llevaba 4 combates en el Ejército del Norte. Eso da una idea de que en qué edades o en qué situación se realizaban esas guerras, y a la vez un hombre del valor de la FINUR que tenía la sensibilidad de escribir poesía, de tener un sutil pensamiento filosófico, y uno dice, no es un soldado como uno menosprecia un combatiente o alguien o un mercenario, no, es un soldado humanista, es un creador. Si la FINUR muere en uno de esos combates, la humanidad hubiera perdido. Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca, muy cerquita de la ciudad de Merlo, en San Luis, un 7 de febrero de 1917. Falleció el 18 de junio de 1970. Sus restos descansan en el cementerio de Merlo. Agüero tuvo una sola hija, la doctora María Teresa Agüero. La vocación literaria de Agüero se manifestó a temprana edad. Los primeros relatos y poemas datan desde sus 15 años. En 1937 se publica su primer libro, Poetas Lugareños. El poeta es uno de los pilares de la puntanidad. En 1970, Antonio Esteban Agüero recibió el título de doctor honoris causa post-mortem de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué recuerdan esas reuniones, Agüero? Y Agüero tenía un tono pasional cuando decía un discurso. Y te digo discurso porque él hablaba retóricamente ante los amigos. Pero no era solamente él. Casi todos los de ese grupo, que a veces yo entré bajo la condición de que no podía hablar de lo que ahí sucedía, y era chico, bajo juramento, no podía contarle ni a mi abuela. Todos hablaban con pasión en las discusiones. Julio Falco, Nofre Baigorria, Luis Millán, Pepe Mercau, o el coronel Burgos que se había venido, todos hablaban de manera así como si estuvieran en el Senado romano. Fundamentalmente... Cuente un poquito. Bueno, hay una cosa que estaba recordando hace poco, que uno de los que venía acá era Máximo Urruticoechea.
Y hay una vinculación con una memoria que hace al nacimiento de las ideas sociales en América, que son las brigadas internacionales. Todos los voluntarios que fueron a España de todos los países del mundo a combatir el fascismo. En Merlo en esa época había dos. Y, digamos, se hablaba mucho de eso y de las técnicas de combate y de qué es lo que fue la guerra. Y había muchos de los vecinos, los Prim, que eran alemanes, habían estado en la Primera Guerra, y después tuvo Rudolf Opus, que también era otro de los víctimas de la guerra, que contaba muchas cosas y a la vez había de teatro, de música y de literatura. Cuando Agüero habla de alguien que le escribe cartas a Hermann Hesse, se refiere a Rudolf Opus, que se carteaba con Hermann Hesse, y era otro de los que asistía a esas reuniones. Sin Ochava, y con una gran semejanza a la casa de Tucumán, ingresamos al solar en que vivió el que fuera voz y alma de Merlo, y así conocer algo más de su vida y su tarea de escritor. Tiene 5 salas, un patio con aljibe y una galería techada que acompaña las habitaciones con paredes blancas y madera. Seguimos después del corte. Canal 13. Bien nuestro.